Hola amigos, continuamos con el curso de Fuentes Conmutadas SMPS, cuarta clase del curso Fuentes Conmutadas. Compañeros, esta clase va a estar bastante interesante porque vamos a hablar de los circuitos o de los componentes en serie y de los componentes en paralelo en las fuentes conmutadas. La importancia de entender un circuito con otro o la conexión de un componente con otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso, tú te vas a dar cuenta que eh, algunos componentes, sacándolos del circuito, la fuente sigue funcionando igual. Mientras que básicamente con otros no puede funcionar. Bien, vamos a anotar lo siguiente, porque esto es importante entenderlo desde un punto de vista si quieres aprender bien el tema de la reparación de las fuentes conmutadas. Bien, vamos a hablar primero del circuito paralelo. Circuito o componentes. Más que circuito, vamos a hablar de componentes en paralelo. En fuentes conmutadas. En las SMPS. Bien, la SMPS es esto que está acá. Es una fuente conmutada, switchada. Y vamos a hablar de la parte primaria de la fuente. Ahí tenemos una fuente bastante bonita, es de un televisor AOC. Está bastante completa. Y vemos los siguientes componentes. Vamos a identificarlos rápidamente con la vista. Bueno, tenemos el conector de línea de entrada AC. Aquí es donde se conecta la fuente de alimentación para una corriente de 220, un voltaje de 220 o una línea de 110 dependiendo del país donde estés ubicado. Recuerden que diferentes países manejan diferentes líneas. Algunos manejan una, otros manejan dos, otros manejan solamente una, etcétera. Bien, entonces acá empieza la historia, pero después tenemos componentes electrónicos. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño fusiblito, aquí tenemos el varistor, aquí tenemos un capacitor seco, este FB es un fusible. Aquí tenemos dos resistencias termistores, capacitores CX, bobinas, ¿verdad? Aquí tenemos capacitorcitos, resistencias, bobinas, puente rectificador. En este caso hay dos puentes rectificadores y tres capacitores. Posiblemente esta fuente maneje bastante corriente. Transformador. Esto es una pequeña bobina de ferrita. Lleva como una especie de ferrescube acá. Esto que está acá. Bien, también acá FB bobinas. Esto que está acá. Esto me parece que no es un fusible, me confundí. Esto es una bobina, pero de un material diferente. Está metida por dentro. Perfecto. Mira, un pequeño diodo. Esto que está acá es un transistor. Este que está acá. Otro diodo, capacitores electrolíticos pequeños, octoacoplador. Este es un diodo. Estos son diodos, no son transistores, por si acaso. ¿Ya? Eso después más adelante lo vamos a ver. Capacitores electrolíticos en la salida, bobina, diodos rectificadores de alta frecuencia, capacitores y conectores de salida para la carga. Bien, excelente. Pero ¿qué vamos con el circuito o componentes en paralelo? Bien. Bueno, se dice que los componentes, te los voy a dejar acá bien claro, los componentes más famosos en paralelo en una fuente conmutada son capacitores secos de entrada. Es decir, los que no manejan polaridad. ¿Cuáles son esos? Estos que están acá. Estos capacitorcitos, compañeros y amigos, están en paralelo. ¿Cuál otro más está en paralelo? El varistor. El varistor siempre va a ir en paralelo. Estoy hablando en paralelo con respecto a la línea de entrada. ¿Verdad? ¿Qué componentes también vamos a encontrar
en la mayoría de las fuentes en paralelo de televisores, en componentes electrónicos en paralelo, los capacitores electrolíticos. Capacitores electrolíticos. Bien, esto es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en un circuito paralelo, ya, se dice que existe la misma diferencia de potencial entre un punto a otro, es decir, entre sus extremos. ¿Qué es la diferencia de potencial? ¿Han escuchado la diferencia de potencial? Diferencia de potencial. ¿Qué es? Se dice que existe o que tiene la misma diferencia de potencial en sus extremos. Es voltaje. La diferencia de potencial es voltaje. Esa es una de las leyes. Es decir, que en un capacitor electrolítico, vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo 3 capacitores electrolíticos. Observa esta fuente, 3 capacitores electrolíticos con su negativo y su positivo respectivamente. La conexión, cuando están en paralelo, te das cuenta que todos los negativos, observa, por favor, todos los negativos, vas a seguir la pista, esto se llama pista de circuito impreso, guíate que tiene un color verde más claro que el otro. Nos vamos a guiar por la pista de color verde clara. Seguimos el circuito, este es el negativo, pasa por aquí, se conecta con el negativo del otro, pasa por aquí y se conecta con el negativo del otro. Es decir, los 3 negativos están conectados en conjunto. Este es los componentes en paralelo, circuito paralelo. Ahora, los positivos, fíjate lo que hace. Positivo con positivo, positivo con positivo. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos negativo con negativo, positivo con positivo. Por ejemplo, 2 capacitores electrolíticos, en este caso lleva 3, ¿verdad? Lo voy a poner así. Se dice que los negativos van en unión. Ahí está. Y que los positivos... aquí lo hice mal. Era por acá y luego... sí. Bueno, aquí. Se dice que los negativos van en unión. Negativo, negativo y negativo. Los negativos van en unión. ¿Se dan cuenta? Este es el positivo, positivo y positivo. ¿Ya? Y los positivos, obviamente lo voy a pasar por encima, van con los positivos. Eso es todo. Aquí está el claro ejemplo de una conexión en paralelo. La diferencia de potencial que existe entre un punto a otro es la misma. Es decir, que si aquí en este capacitor me llega un voltaje de 290, lo voy a tener en este capacitor y en este capacitor. Si te llega un voltaje de 160, lo vas a tener en ese capacitor, en este capacitor y en este capacitor. El voltaje o la diferencia de potencial es el mismo. Excelente. Perfecto. Ahora, fíjate acá, por ejemplo, el varistor. El varistor es un componente electrónico que sirve para protección. Acá está. Nosotros partimos con la historia de la entrada de línea que viene siendo esta. 1 y 2. Por acá es donde va a entrar la línea del neutro, ¿verdad? Pero uno de los terminales de la entrada de línea, es decir, por donde pasa el cable, va a ir en conexión aquí. Se mete por aquí, pasa por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es este puntico que está acá? Es uno de los terminales del varistor. Ahí lo tenemos. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Y el otro terminal del varistor es este que está acá.
¿Te das cuenta? Es decir, observa, pongo el multímetro en escala de continuidad. Y esto es así, observa. Tengo la línea por donde entra la línea del neutro. De acá a acá no puede marcar continuidad porque si no sería corto, ¿verdad? Pero esta línea que está acá me da continuidad con esta. Pero no me puede dar con esta porque si no sería corto. Me da una de las líneas por donde va a entrar el cable a uno de los varistores, a uno de los terminales del varistor, y el otro terminal del varistor va a llegar con la otra terminal de la entrada de línea. A esto se le conoce como paralelo, básicamente. ¿Te das cuenta? Acá la primera conexión y luego con la otra. Es decir, que si tú quitas el varistor de la tarjeta electrónica, compañeros y amigos, ¿qué va a pasar? ¿Sigue llegando voltaje o no sigue llegando voltaje? Sigue llegando voltaje. ¿Por qué? Porque el voltaje no se pierde. Al igual que los capacitores, estos capacitorcitos que están acá, aquí tengo uno, este para acá y este para acá. Ahí lo tenemos. Si yo lo quito del circuito, va a seguir llegando voltaje. Ahora, tenemos un componente acá, que es una bobina. Esta bobina que está acá. Esta bobina está en serie. ¿Por qué? Porque mira, esta bobinita tiene que marcar continuidad desde este punto a este punto. Y desde este punto a este punto. Si yo quito uno de esos terminales, aunque sea uno solo, ya no va a haber circulación de corriente, que va a ingresar la corriente alterna a través de este punto. La corriente alterna ingresa a través de este punto, pasa por aquí. ¿Qué tenemos acá? Una bobina también. Esta bobina tiene comunión con esta y llega acá. Todo esto va en conexión así. ¿Se dan cuenta? Por ende, si tú quitas el varistor no hay problema, porque está en paralelo con la línea. No va a haber ningún tipo de problema allí, va a seguir llegando el voltaje. Pero si la bobina se daña entre un extremo a otro, o la quitas, de acá a acá tiene que marcar continuidad, observa. ¿Te das cuenta? Y de acá a acá, continuidad también. De acá a acá no. Y de acá a acá no. Entonces, si la bobina se daña, amigos y caballeros, damas presentes también, porque hay mujeres que ven también mi canal. Entonces, pasa que, ¿qué es lo que pasa? Que pasa la corriente, pasa por aquí, pero si aquí se daña, ya no hay circulación para este lado. ¿Te das cuenta? ¿Y qué tenemos acá? Tenemos un segundo capacitor que está conectado en paralelo y pasa por acá y tenemos un jumper que va a hacer la conexión a través de este punto. ¿Y qué es este punto? Este punto pasa por acá a través de una segunda bobina. Esta bobina que está acá va en conexión con esto, es decir, de acá a acá, ahí lo tenemos. ¿Te das cuenta? ¿Y a dónde llegaría? A la alterna. Al puente rectificador en la parte del medio, al igual que por aquí, mira, pasa por acá, esto es una bobina. Esto es una bobinita acá también, aquí lo tenemos. Es esta que está acá, date cuenta, ahí la tenemos. Entonces, vamos a ver cómo marca continuidad esto. De acá a acá, ahí está. De acá a acá, ahí está, continuidad, ¿te das cuenta? ¿Me entiendes? Entonces, la circulación, aquí si fallan ciertos componentes en la entrada de línea, te va a dejar de llegar voltaje. ¿Por qué? Porque estos componentes que están acá, compañeros y amigos, incluso este, posiblemente van a interferir en la transmisión de voltaje si se te llega a dañar. Observamos acá. Mira esta bobinita. Aquí tengo esta que está acá. ¿Ve? Si esta bobinita se daña, ya no va a dejar pasar corriente hacia la segunda bobina. Si esta bobina se daña, ya no va a haber circulación de corriente. ¿Me explico? Pasa por aquí
y llega a través de un jumper a la otra bobina que está acá. Si esta bobina se daña a cualquiera de sus terminales, no llega el voltaje AC al puente rectificador. En este caso usa dos puentes rectificadores, ¿se dan cuenta? Ahí está, dos puentes rectificadores. Es impresionante, amigos, todo el camino de la circulación de voltaje. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el circuito serie? También se le conoce, ¿cómo se le conoce el circuito serie? También se le llama así, el circuito serie. Circuito serie o componentes electrónicos en serie. Pero tienen un nombre, se utilizan un nombre también conocido. ¿Cómo se llama? Se les dice acoplados en cadena. Para los que no sabían, acoplados en cadena, acoplados en corriente. El circuito serie o componentes en serie se dice que la corriente fluye, amigos, no se les olvide esto, la corriente fluye o atraviesa todos los componentes del circuito. Circuito serie o componentes electrónicos en serie. Se les llama también acoplados en cadena, es decir, la corriente fluye o atraviesa todos los componentes del circuito que estén conectados en serie. Es decir, tiene básicamente un solo camino. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, no hay seis caminos. Hay un solo camino para la corriente. Un claro ejemplo, las luces de Navidad antiguas, las tiras de los televisores LCD LED vienen en serie. Por eso se daña uno y deja de funcionar el circuito. Es decir, si se daña algún componente que esté en serie, deja la circulación de la corriente, se abre, el circuito deja de trabajar. Jamás se les olvide eso. Por eso estos componentes electrónicos que están en serie, cuando se dañan, la corriente ya no pasa, el voltaje ya no pasa. Esta clase está buenísima y son cosas que no vimos en los primeros cursos de fuentes conmutadas en multiservicio de electrónica integral Santa Silva. Estoy poniendo todo el esmero para que ustedes aprendan. Pero, por ejemplo, en el caso de los capacitores electrolíticos, la conexión es diferente. ¿Por qué? Porque la conexión en un circuito serie, por ejemplo, en la mayoría de los televisores, amigos, no vienen los capacitores en serie, vienen en paralelo. Pero en fuentes conmutadas de PC, que lo estamos estudiando y lo estamos viendo en el curso de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica, el REMEI, y también lo vimos en el primero, los componentes de los capacitores principales en fuentes conmutadas de PC, en la mayoría de los casos van en serie. ¿Y cómo sería? Bueno, resulta que lo que viene siendo, si tiene dos, por ejemplo, sería algo así. Es decir, aquí tengo un positivo, aquí tengo un negativo, perdón, aquí tengo un positivo y aquí tengo un negativo. Y aquí tengo un negativo. En el circuito serie, los capacitores electrolíticos, el negativo va en unión con el positivo y el positivo va en unión con el negativo. Así, pero, ojo acá, esto es cuando generalmente se conectan varios capacitores y al final queda uno positivo solo y uno negativo solo. Es decir, acá así no va conectado como tal en las PC. Esto es cuando se agrega, por ejemplo, otro capacitor o varios capacitores en serie, donde tenemos básicamente
el negativo, ahí lo tenemos. Por ejemplo, aquí se agrega el negativo acá y el positivo acá. Entonces el negativo va con el positivo, ahí lo tenemos. Y este negativo va en unión con uno de los terminales positivos y este es el negativo. Entonces al final queda así. Un positivo que va a alimentar una cuestión y el negativo alimenta la otra. Entonces queda así. Pero por ejemplo en las PC, aquí tengo una fuente de PC, fíjate lo siguiente. Mira, tengo el negativo y el negativo va agarrado de un positivo. ¿Te das cuenta? Ahí lo tenemos. El negativo va con el positivo. Luego el positivo del otro lado se mete por acá. Observa acá. Pasa por acá. El positivo. Se mete por aquí, se mete por aquí, se mete por aquí y está llegando a otro lado. Pero si tú te pones a ver, si marcas la continuidad, el negativo con positivo marca continuidad acá porque están conectados. Pero ya el positivo de este lado no marca continuidad porque no están conectados directamente. ¿Te das cuenta? A eso me refiero. Es decir, el positivo de un lado con el negativo del otro no, porque quedan solos. Pero va a alimentar otra etapa, otra parte. Ambas esquinas van a alimentar ambas otras cuestiones. Otras partes del circuito, por decirlo así. Por eso, ahí está. Cuando tú tienes varios capacitores en serie, queda así. Un positivo solo acá y un negativo solo, porque esta zona va a alimentar una parte determinada y esta va a alimentar otra parte. ¿Me explico? Amigos, por eso es que en el circuito serie la corriente fluye o atraviesa todos los componentes del circuito. Si un componente en serie se saca del circuito, se daña del circuito, puede ser en la entrada o en la salida, sobre todo en la entrada, que fallan mucho, se te daña, la fuente no va a llegar voltaje principal. Y después vamos a hablar del voltaje principal y de todo lo que necesita la fuente conmutada para trabajar. Pero vamos por parte. Suscríbete al canal y comparte la información. Un fuerte abrazo. Bendiciones para todos ustedes, mis amigos. Suscríbanse y denle like al video. Compartan la información. Muchísimas gracias.